Bueno, entonces empezamos. Veo aquí que todos están escuchando y quería orientaros que a la derecha vuestra tenéis un panel de control y ahí se puede escribir las preguntas, ¿vale? Al final yo voy a contestar las preguntas que están ahí, aquellas que no fueron respondidas mientras estamos en el webinar. Si hay alguien que habla portugués y no entiende, cualquier cosa puede escribir aquí que yo puedo repetir sin problemas. Voy a intentar hablar despacio, vocalizando bien, para que todos puedan entenderme. Y espero que el webinar atenda a las expectativas de todos. Bueno, para empezar, me gustaría dar las gracias de antemano a todos que estáis ahí, que habéis separado este momento para poder escucharme, hablar sobre este tema, que es un tema no tan nuevo, pero ahora en España se está usando mucho y espero que sea dentro de las expectativas de todos. Y dar las gracias a todos los que nos apoyan, la Transculturality, luego la Escuela Integrativa de Coach y Psicología y la Asociación de Coach y Psicología y también la Mi Voz. Bueno, solo explicando un poco, la Mi Voz es una asociación internacional de los amigos de la voz. Y la idea de la Mi Voz es justo promover la voz aquí en España, porque yo y algunas personas hemos visto que hacía falta no promocionar más la voz, que la gente conozca la voz y que la gente no piense en voz solo en prevención, en rehabilitación, pero que también piense en prevención. Entonces la Mi Voz es una asociación que existía en Brasil cuando yo vivía allí y ahora mismo la tengo aquí en España y nuestra idea es esta, de promocionar la voz a través de los webinars que estamos haciendo una vez al mes y luego también en la Semana de la Voz, que vamos a hacer unas actividades para promocionar la voz y en el Ruta de la Voz, que es un curso, ¿no? que hacemos en julio, que al final también os voy a explicar. Este webinar va a ser grabado y a la hora que termine el webinar, todos los que están inscritos van a recibir la grabación. Y repito otra vez, si queréis preguntar algo, curiosidad o algo de lo que vamos a hablar, a la derecha tenéis el panel vuestro con las preguntas. Es solo escribir y a la hora de terminar yo puedo contestar y podemos informarnos mejor. Luego aquí tenemos la página de la Mi Voz, el Twitter, el Facebook, y por si queréis entrar, ser amigos de la voz, podéis accesar nuestra página o entonces seguirnos en Twitter o en Facebook. Cualquier información también podemos hacer cambio de informaciones, podemos hacer cosas juntos, todos aquellos que les gusta la voz y quieren promocionar la voz, la Mi Voz es para esto. Bueno, y para los que no me conocen, yo soy Janaína, como os dije, soy brasileña, ya llevo 10 años aquí en España, yo soy fonoaudióloga y también tengo formación en coach y trabajo como vocal coach y hoy en día trabajo en la consulta privada y también haciendo un postdoctorado con la Universidad Politécnica de Madrid. Que la verdad yo vine a España para hacer una parte del doctorado, terminamos el doctorado y ahora estoy haciendo el postdoctorado también en voz. Y soy la presidente de la Mi Voz. Bueno, entonces hablando del tema de hoy que es el trato vocal semi-ocluido.
A la verdad, los ejercicios de trato vocal semiocluido, lo que se intenta es posturas que podemos alargar o ocluir el trato vocal. El trato vocal nosotros sabemos que es desde la glotis, ¿no? Del espacio que hay entre las cuerdas vocales hasta los labios. Entonces, todos los ejercicios relacionados a trato vocal semiocluido trata de cambiar modificar, ¿no? Este patrón vibratorio de las cuerdas, cambiando este espacio que tenemos de los labios hasta las cuerdas vocales. Y aquí tenemos un dibujo, ¿no? Que esto sería los ejercicios cuando no ocluimos el trato vocal y aquí nosotros, los ejercicios, ¿no? Cuando ocluimos el trato vocal. A la verdad, se dice mucho hoy en día, ¿no? Del trato vocal semiocluido y el uso de tubos, de pajitas, de varias otras cosas, pero a la verdad ya existe desde mucho tiempo los ejercicios que usamos con trato vocal semiocluido. Son los ejercicios que hacemos estrechando el diámetro, ¿no? O haciendo una constricción, o entonces, ¿qué podemos hacer para ocluir? Estrechar u ocluir labios. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos el hami, ¿no? Que es la M con la boca cerrada, ¿no? Este ejercicio es un ejercicio de trato vocal semiocluido, ¿no? También cuando hacemos los otros ejercicios, también voy a hablar más adelante, ¿no? Que los fricativos sonoros o los vibratorios también son ejercicios que hacemos ocluindo parcialmente o completamente el trato vocal. Entonces, ejercicios de trato vocal semiocluido ya existen desde hace mucho tiempo, pero hoy en día lo que se está usando mucho son los ejercicios usando los tubos. Y una otra manera que podemos incrementar la impedancia, ¿qué es la impedancia? Es, a la verdad, la impedancia es la energía que se necesita para poner en marcha un sistema, en el caso las cuerdas vocales. Entonces, podemos hacer esto, o aumentar esa impedancia estrechando el diámetro, o entonces incrementando el largo del trato vocal. En el caso, alongando los labios, yo uso mucho llamo la U soplada, que es decir la letra U y soplar a la vez, que creo que todos conocen, que es o entonces podemos hacer este incremento del largo usando las pajitas, los tubos o, o los tubos. Y entonces, ¿cuáles son las ventajas, no? ¿Por qué se está usando tanto y por qué la gente hoy en día, si buscamos en internet o los pacientes, ¿no? A veces llegan ya a la consulta comentando que mi amigo está haciendo terapia y están usando un tubo. O he visto en internet que se está usando un tubo, pero ¿qué es esto, no? ¿Por qué se está usando tanto hoy en día? Y ahora mismo en Brasil, que es el carnaval, ¿no? Si buscáis fotos de carnaval y vos vais a ver mucha gente, muchos cantantes usando los tubos, ¿no? Para hacer los ejercicios. Pero ¿por qué se está usando tanto? ¿Cuáles son las ventajas de usar el tubo? Una de ellas que es una producción más económica de la voz. La otra, una mayor interacción fuente, que es la cuerda vocal, y filtro, que es el sistema de resonancia. Un cambio en el patrón vibratorio de las cuerdas vocales, pero un cambio positivo. Si en algún momento ya habéis visto una fibrolaringoscopía con la persona haciendo un ejercicio de trato vocal semiocluido, lo que vais a ver es que las cuerdas vocales vibran con más armonía, con más equilibrio, sin esfuerzo. La otra ventaja, cambia a configuración del trato vocal. Lo que vamos a ver también cuando hacemos
si habéis visto en algún momento una fibro mientras se hace los ejercicios, vais a ver que la laringe está más baja, esto elonga más la faringe y las cuerdas vocales vibran, como dije antes, con mucha armonía, sin esfuerzo, sin este patrón de tensión. Las sensaciones vibratorias subjetivas y da una sensación de una producción de voz más fácil. ¿Por qué? Porque hay todo un equilibrio. Cuando hacemos estos ejercicios, tenemos todo un equilibrio del trato vocal, por así decir. Mejor manejo de la respiración. Claro que esto tenemos que estar atentos como terapeutas. Una sensación subjetiva de garganta abierta y una producción más eficaz de la voz. Entonces son varias ventajas de usar estos ejercicios. Tanto los ejercicios que ya conocemos, que aquí tenemos, los ejercicios que hacemos desde siempre, ¿no? Aquí los sonidos nasales, los M, N, la ñ, ¿no? Yo uso mucho para suavizar la emisión, para hacer una emisión más equilibrada, más suave. Yo uso mucho poner juntos estas tres consonantes nasales. ¿Todos estáis escuchando? Perdona que pare, es que me dicen aquí que no se oye. Podéis contestar a la derecha si me estáis escuchando. Ah, vale, muy bien. Pues sí, a mí me gusta mucho usar los sonidos nasales, que es una técnica de trato vocal semiocluido, justo para hacer una emisión más suave, para hacer una emisión sin tensión. Entonces yo uso mucho aquí la M, la N y la ñ. Entonces, por ejemplo, podemos coger la vocal A y hacer manaña, meneñe, miniñi, y así vamos haciendo. Vale, muy bien, escuchamos. Una otra manera que también usamos ya desde mucho tiempo, la vibración de labios o lengua, pero ahí no vamos a tener el trato vocal ocluido en todo momento, no vamos a tener la oscilación, no las me sale mejor la lengua. Entonces la vibración de labios y lengua, luego los fricativos sonoros, la B. Y es curioso porque aquí en español, ¿no? En castellano, los fricativos sonoros no suenan. Por ejemplo, la V, la Z y la J. Entonces yo, como por el portugués, enseño a mis pacientes a hacerlo, porque son sonidos que son muy buenos para trabajar. Entonces yo les enseño a hacer, ¿no? El sonido de la Z, que es el sonido de la mosca, del mosquito. Zzz. Luego el sonido de la V. Y no está ahí, pero el sonido de la J. Y muy bueno para poder quitar tensión es el pasaje del sonido sordo, sordo sonoro. Y entonces yo uso muchísimo estos ejercicios. Entonces hacemos ¿no? La S y la Z, la F y la V, y luego la CH y la J, ¿no? Esta pasaje de sordo sonora ayuda muchísimo a quitar tensión. Entonces mis pacientes aprenden a estos sonidos. Luego también podemos usar las vocales. A mí no me gusta usar las vocales solas. Siempre estoy asociando a un sonido. Asocio a los sonidos nasales para poder suavizar esta emisión, porque yo lo que suelo decir a los pacientes es,
tú cuando estás hablando una vocal ya estás usando la voz. Entonces estar leyendo a, i, u, es decir, si tienes un problema de voz, para mí tú no estás, tú ya estás usando la voz. Entonces me gusta usar otros sonidos asociados a las vocales, por ejemplo. Entonces, hablando de sordo sonoro, me gusta poner la S, ¿no? Por ejemplo, su, si, sa, so. Porque ahí lo que pasa, con el sordo, la cuerda vocal no vibra. Entonces está ali, ahí vibramos, es decir, hacemos el sordo que no vibra las cuerdas y después vibramos con la vocal. Entonces esto se hace de una manera más suave, más equilibrada. A mí me gusta mucho esta imagen, suave. Yo siempre comento a mis pacientes que la voz debe ser suave y debe ser redonda. Nosotros no podemos hacer como haciendo un golpe, ¿no? Lo que muchos pacientes disfónicos tienen, ¿no? Este golpe duro. Entonces siempre les comento, no empiece así duro, empieza redondo, ¿no? Piensa redondo y la voz debe ser redonda y suave. Es una imagen que yo uso y que funciona mucho. Y una otra técnica de trato vocal semiocluido son los tubos, ¿no? Son las pajitas, que puede tener el diámetro estrecho, que son las pajitas de alta resistencia, o un diámetro más ancho, que son las pajitas de baja resistencia. Y aquí tenemos los varios ejemplos, ¿no? Tenemos los palitos de chupa chups, luego las pajitas convencionales, el tubo de vidrio, el tubo finlandés de cristal, y luego el Axvox. Todo esto se puede usar para trabajar la voz. Yo, lo que pasó es que yo pienso, por un lado, que las cosas que usamos en terapia, en la terapia, deben ser algo fácil de encontrar, ¿no? Algo que tú tengas a mano en cualquier momento, que no tengas que estar pidiendo que te llegue. Entonces yo uso mucho pajita, la pajita normal de toda la vida. Y a mí me gusta muchísimo también usar la U soplada, ¿no? Que es soplo y U. ¿Por qué? Porque la persona puede hacer en cualquier lugar, no es necesario tener nada. Entonces me gusta mucho. Pero sabemos que todas estas otras herramientas son muy buenas, ¿no? Yo es que aquí en Madrid busqué muchísimo y no logré encontrar estos palitos de chupa chups. Yo los encontraba, la mayoría no estaba cerrado por dentro. Y claro, esto no es un palito de chupa chups, porque el de chupa chups tiene un agujerito. Entonces, una amiga mía me mandó de Brasil varios y yo uso. Y luego también, lo que más uso en la práctica son estos palitos, las pajitas, el Lacvox. Ya usé algunas veces, pero no uso porque tengo que comprar o el paciente tiene que comprar. Y los tubos finlandeses también. Entonces yo prefiero ir a hacer la cosa más práctica. Y ya os comento cómo suelo usar. Aquí tenemos lo que hablamos, ¿no? Aquí es una imagen con el Axvox, pero esto sirve para los demás tubos también. Que lo que pasa es esto, aquí tenemos a vuestra izquierda, tenemos una imagen del trato vocal sin hacer el ejercicio, sin el tubo. Y luego si vemos a la derecha, vemos como este espacio se ensancha más, ¿no? Y ahí la voz fluye mejor, la voz sale, se aprovecha, resona más aquí cuando usamos los tubos. Vale, y entonces, cuando usamos los tubos o cuando usamos los ejercicios de trato vocal semiocluido, se puede usar para rehabilitar patologías. Yo lo que pienso es,
tenemos varias herramientas que podemos usar para trabajar la voz. El principal que tenemos que ver es, primero, qué tiene este paciente en sus cuerdas vocales, ¿no? ¿Qué patología tiene? Si no tiene patología. Y luego, yo en todo el momento estoy haciendo los ejercicios y escuchando la voz del paciente, haciendo los ejercicios y escuchando. Luego, en la sesión que está conmigo, el paciente, siempre les comento, hacemos muchos ejercicios y luego selecciono algunos para que haga en casa. Porque mientras estamos haciendo, yo voy escuchando si la voz de este paciente va mejorando o no. Y la gente piensa, pero la voz puede cambiar en una única sesión. Sí, la voz responde muy bien cuando tú haces el ejercicio indicado para esta persona. Por ejemplo, hoy mismo, en la consulta de la tarde, tuve a una presentadora de la tele aquí de Madrid y llegó con la voz muy ronca. Hicimos todos los ejercicios y al final le comenté, mira, que tú ahora mismo, a la hora que terminamos, tienes la voz un pelín más limpia. Y ella me comentaba, no, y de verdad, Janaína, yo siento que esto que me apretaba, ¿no? Esta sensación de aprieto, de tirantez que tenía por dentro, no la tengo más. Entonces, antes de saber qué ejercicio aplicar, yo creo que es muy importante evaluar muy bien el paciente, pensar cómo está esta cuerda vocal, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Cómo está? Yo suelo decir que la clave para hacer una buena rehabilitación o cualquier trabajo con la voz es pensar en la anatomía y fisiología. Porque cuando tú piensas, tú ves la laringe de este paciente, cuando él te habla, tú sabes exactamente lo que necesitas hacer con esta cuerda vocal. Entonces es muy importante, antes de todo, una buena evaluación. Tanto con la fibro, preferible que la fibro tenga sonido, porque nosotros trabajamos con voz, es importante que tenga sonido. Luego, una evaluación acústica o el mismo el GRABS, ¿no? Nuestra evaluación perceptual. Y hacer una anamnesis, ¿no? de este paciente. Entonces, los ejercicios con trato vocal semiocluido pueden ser usados tanto para rehabilitar patologías quanto para calentamiento vocal, como también para el enfriamiento vocal, que a veces las personas se olvidan, ¿no? de enfriar, por así decir, la voz. Y también para mejorar el performance de la voz. Pero la clave es hacer una buena evaluación. Porque cuando tú haces una buena evaluación, vas a saber qué ejercicio es el más indicado dentro de todos los que tenemos. Yo tengo mucha experiencia con los ejercicios, con el uso de tubos y, como os dije, a mí me gusta mucho usar la U soplada, entonces yo lo que hago es, les enseño la U soplada, que es un mixto de soplo y de U. Es importante que los ejercicios siempre haya fonación, siempre haya vibración de cuerdas vocales, no solo está soplando. Y la U tú puedes hacer en cualquier lugar. Entonces yo lo que hago son los dibujos para hacer las variaciones. Por ejemplo, hacemos una U normal, en un único tono. Luego hacemos una U variando como una sirena, por ejemplo. Luego una U hacia arriba y hacia abajo, por ejemplo. Esto estoy haciendo la U soplada, que me gusta mucho. Luego tenemos estas pajitas, que son las pajitas
de chupa chups, ¿no? Los palitos de chupa chups. Yo es que lo que hago es, voy probando con el paciente lo que le va mejor. Mira, hay personas que a la hora que hacen lo de la pajita de chupa chups, tensionan tanto el cuello que yo prefiero no hacer. Entonces hay otros recursos. Y con la pajita de chupa chups, una cosa que a veces hacemos mucho es cantar, ¿no? Por así decir, el himno de España, que como no tiene letra y como hay muchas las variaciones de intensidad, entonces hacemos. Voy a hacer con la letra U y ahora mismo con la pajita, ¿vale? Entonces trabajamos mucho esto, entonces podemos usar el cumpleaños feliz. Y con esto usamos la pajita de chupa chups. Luego también me gusta usar las pajitas de refresco, estas que tú puedes plegarlas y que están, que no tienes que un cuidado que tenemos que tener es la postura. Y a mí me gusta muchísimo hacer la pajita, esta de refresco, en una botella con agua, ¿no? Entonces, la idea es que cuanto más dentro está la pajita, ¿no? Más agua, cantidad de agua tiene que empujar. Y entonces más, va a ser más complicado. Entonces yo suelo empezar con la pajita más fuera y a medida que la voz del paciente va mejorando, vamos metiendo la pajita más dentro. Y también el finger, el kazoo, que mucha gente conoce, ¿no? Y podemos hablar las vocales. Yo creo que voy a poner la cámara un poco para que podáis ver. A ver. A ver. Vale. Pues lo que yo creo que ahora me veis, ¿no? Entonces, lo que solo para dar a mí lo que yo comentaba, a mí lo que me gusta la U soplada. Entonces hacemos y el o entonces este es un buen ejercicio porque tú puedes hacer en cualquier lugar, no tienes que tener ninguna herramienta. Y luego el otro, en la pajita esta, que es la pajita de chupa chups, pero no tiene ningún agujerito, tiene solo el agujerito de dentro. Y lo que comentaba que así a veces podemos hacer. Importante, siempre hacer una vocal. Y claro, ¿por qué hacemos? La U es la más sencilla por el formato de la boca, ¿no? Y hacemos. O entonces el himno de España. Y otra cosa que podemos usar, yo uso mucho la pajita normal y la meto en el agua. ¿Vale? Y entonces, al principio siempre dejo poca pajita dentro del agua. Y a medida que la persona va mejorando,
la meto más, porque claro, cuanto más metemos, más agua tiene que empujar. Y hacemos también la U. Y a medida que la persona mejora, yo también pongo otras vocales, por ejemplo, A, O, A, U. Este ejercicio con la pajita en el agua me gusta muchísimo. Y yo trabajo mucho con cantantes de flamenco. Y ya vi cantantes de flamenco que a veces, una vez uno me llamó un sábado por la mañana con la voz ronca y me dice, tengo que cantar hoy. Entonces vino a mi casa y luego haciendo este ejercicio mejoró mucho. Y otro que tenemos es el kazoo, ¿no? Que podemos comprar y vamos a hablar, por ejemplo, podemos hablar las vocales, ¿no? Porque mira, si solo soplamos no sale sonido. Solo soplar. Hay que hacer una vocal, hay que sonorizar. Ah, entonces, todos estos recursos, lo que estamos haciendo es aumentar nuestro trato vocal, que el trato va de la glotis, de las cuerdas, hasta los labios. Y cuando hacemos esto, nuestro trato viene hasta aquí. O entonces cuando hacemos también, pues voy a quitar la cámara porque ya terminamos esta parte. Bueno, entonces, a mí me gusta mucho de este ejercicio de la pajita en el agua y va muy bien para la voz. Yo os dije que los ejercicios con las pajitas, con el kazoo, ellos son muy buenos para varias cosas, ¿no? Tenemos que si queremos cerrar para parálisis de cuerda, para nódulos, para cualquier otra cosa, pero yo personalmente, a mí me gusta hacer así. Si quiero calentar la voz, me gusta mucho las M's, la vibración de lengua. Luego, a mí me gustan mucho los ejercicios de la U soplada para descansar la voz. Y veo que mis pacientes, ¿no? Que la voz descansa mucho. Es decir, ¿vale para calentar? Sí. Pero yo en la práctica clínica veo que los ejercicios de trato vocal semiocluido con tubos ayudan mucho a normalizar toda la estructura de la laringe. Entonces, yo cuando hago un plano de terapéutico, ¿no? De lo que la persona tiene que hacer, en general pongo para calentar las M's, las R, y luego pongo para descansar la voz los ejercicios con las pajitas. Como os dije, la pajita en el agua para quitar la ronquera es fenomenal. Entonces también, como hay varios recursos, lo que tenéis que ver es en la sesión cómo la persona va respondiendo. Porque sabes qué pasa, mucha gente te dice, uy, cuando hago este ejercicio me fatigo, o falta aire, o no me gusta, o no sale bien. Entonces la idea es que vayamos probando, yo hago siempre las pruebas y voy escuchando la voz, si va mejorando, y voy escuchando lo que me dice la persona. Y como son varios, podemos variar. Ahora, una cosa que hay que estar muy atento siempre es la postura, lo que acabamos de decir. Sea cual técnica que use, aunque estos ejercicios nos sirven para quitar tensión, para una fonación más fácil, si la persona no tiene una postura adecuada, esto no va bien. Entonces, a la hora que usamos las pajitas, yo a veces veo que el paciente tensiona muchísimo el cuello y la laringe. Entonces, yo lo que hago, a ver, intento que no haga esto. Si sigue haciendo,
cambio el ejercicio. Yo tengo pacientes que cuando hacen con la pajita esta de chupa chups es que hacen muchísima tensión. Entonces hay que estar muy atentos también a la respiración para no estar respirando, ¿no? Aquí arriba, respirar más con el diafragma y hacer este apoyo en el diafragma para no tensionar. Que no debe tener tensión a la hora de hacer estos ejercicios. Estos ejercicios son justo para quitar la tensión. Entonces, no debemos estar atentos a esto. La otra cosa es el feedback del paciente, ¿no? El feedback que tú ves ali mismo, tú puedes ver si está tensionando, si no está, y luego el paciente te comenta. Como yo os conté que hoy estuve esta chica en consulta, hicimos los ejercicios y cuando termina, yo no le dije nada. Y ella lo que me comentó es que, mira, noto como que está abierta mi garganta, ¿no? Me dice así, como que tenía una sensación de tirantez por dentro y no tengo. Entonces, es un feedback positivo, porque los ejercicios eran justo para hacer esto. Y una otra cosa que es reevaluar constantemente. Yo a cada sesión, a cada ejercicio estoy reevaluando. Estoy escuchando para ver la voz. Son las pruebas terapéuticas. La voz mejoró, no mejoró, y ahí cambiar lo que sea necesario o no. Entonces, es muy importante que yo creo que lo que quiero dejar, el mensaje que quiero dejar hoy es este. Los ejercicios para el trabajo con la voz existen varios. Los ejercicios de trato vocal semiocluido también. Ya los usamos desde mucho tiempo. El humming, la vibración de lengua, las fricativas, y ahora usando con las pajitas, los tubos, el kazoo, todos son buenos. Lo que te va a guiar es tu evaluación, ¿no? Tienes que evaluar cómo está la cuerda de este paciente, qué necesita, qué quieres hacer. ¿Quieres cerrar un gap? ¿Tú quieres suavizar esta emisión? Vibrar más la cuerda para, yo suelo decir, vamos a hacer un drenaje, ¿no? Para quitar los nódulos, quitar este edema. Entonces tienes que hacer una evaluación. Y con tu evaluación, pensando en la anatomía, la fisiología de la cuerda, pensar los ejercicios que va a usar. Y tenemos varias opciones. Y dentro de las opciones que tenemos, yo como os comento otra vez, que a mí me gusta mucho usar los ejercicios con tubos para descansar, ¿no? Después de hacer muchos ejercicios, pues hacemos el tubo. Después de la grabación de un programa o después de una presentación de un concepto, usar el tubo para descansar. Y importante que siempre evaluemos cómo responde esta persona. Importante es lo que tenemos que ver, que me están preguntando, ¿no? En pacientes con enfermedades específicas. Los ejercicios, no hay contraindicación. Tú tienes que pensar cómo está esta cuerda vocal. Claro que tienes que tomar cuidado también es el tiempo, ¿no? Por eso que es importante pensar en la postura, en la respiración, para que esta persona no se canse. En general, estos ejercicios, no, si la persona lo hace correcto y si tú estás allí monitorizando, no cansan, ¿no? Por ejemplo, hacer vibración de lengua mucho tiempo puede cansar, pero los ejercicios de trato vocal semiocluido no suelen cansar, a menos que la persona esté poniendo muchísima atención. Ahí, por eso que es importante que tú estés allí mirando. Yo,
Para parar, me perguntam, não? Que exercício estaria indicado para parálisis de laringe. Para la parálisis de cuerda vocal, se usa mucho los ejercicios de fuerza. A mí no me gusta. A mí me gusta hacer los ejercicios más de los nasales y con la pajita. Puedes usarlo con LACVOX, tú puedes usar usando la U, ¿no? Variando. O entonces hacer soplando en el LACVOX. O entonces alguna vocal, puedes hacer sin problema. Bueno, Teresa, que me preguntó esto, ¿no? La parálisis de laringe. Yo uso mucho, Teresa, para la parálisis de cuerda, las M's, ¿sabes? Entonces me gusta mucho, por ejemplo, hacer como A, como que tú das un golpe, ¿no? Fuerte y después hace algo más suave. A, A, con la M. Pero puedes usar los tubos, las pajitas, ¿no? Con la U. O entonces solo la U soplada. Y me preguntan aquí si la tartamudez. Ya yo leí que se estaba probando, se estaban haciendo ejercicios de trato vocal semiocluído con tartamudez. Yo, no, Leticia, no te sé decir, ¿vale? Pero yo leí por algún lado que estaban empezando a trabajar con esto. Entonces, para seleccionar los ejercicios que queremos hacer, nosotros tenemos que tener muy claras esto. ¿Qué quiero hacer con esta cuerda vocal? Quiero que se aproximen más, quiero que se suavicen. Y ahí tenemos que, yo uso siempre las vocales, la U principalmente y luego las otras vocales. Y asocio a los otros ejercicios que conocemos, la M, las M's y las demás cosas. A la hora que enviemos también grabado este webinar, os voy a enviar algunos artículos que hablan sobre trato vocal semiocluído. Y ahí vosotros podéis ver más informaciones. Déjame ver si hay alguna otra pregunta. Vale, pues vamos a enviar el vídeo y el tiempo yo cuando trabajo para parálisis, lo que suelo hacer, los ejercicios, es que la persona haga varias veces a lo largo del día, ¿sabes? Más que estar mucho tiempo haciendo, yo veo que se hace varias veces a lo largo del día, funciona muy bien. Y la tabla de ejercicios, por así decir, que yo mando, entrenamos en la sesión y yo veo si la persona está haciendo bien la postura, si no está tensionando. Y en general puede ser como que de 2 a 5 minutos haciendo los ejercicios, claro, con los intervalos, ¿no? De respiro, hago el ejercicio, respiro y hago, coordinando la fonación y la respiración. Y he tenido buenos resultados para trabajar cuando trabajo con parálisis y siempre pongo, por ejemplo, por la mañana, la mitad de la mañana, a la hora de comer, la merienda y la cena, que la persona vaya haciendo de manera regular. Y como son ejercicios que suavizan la emisión y hacen este cierre de cuerdas con equilibrio y armonía, esto va muy bien para las parálisis de cuerdas vocales. Yo no hago toda una sesión, ¿no? Yo hago las sesiones de 30 minutos de rehabilitación,
Yo personalmente no hago toda la sesión con tubos. Voy haciendo cosas, ¿vale? Las M's, la R, respiración. Voy, más que nada, voy escuchando la voz del paciente y voy viendo, mira, ahora noto que está cansando porque hemos hecho muchas M's, por ejemplo. Entonces vamos a hacer un poco de S para descansar, hacemos un poco de tubo, voy haciendo varias cosas. Bueno, y para terminar, las preguntas que no contesté, no os preocupéis porque después enviamos la respuesta por email. Y para no alongar más, tenemos siempre un webinar por mes. Y para el próximo mes, si alguien tiene alguna sugerencia o algún tema que piensa que podríamos hablar, podéis enviar vuestra sugerencia a este email que aparece, que es info@amivoz.com. Bueno, espero que todos hayan aprendido algo, más que nada es muy bueno tenerlos ahí escuchando y que tengamos este canal para conocernos, para cambio de informaciones y cualquier cosa que necesitéis o que queréis preguntar, luego en la página jmlvoice.com o amivoz.com podéis escribir y ya estamos en contacto. Y todos los que se inscribieron van a recibir esta clase grabada y luego también las preguntas las contestaremos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, espero que os haya gustado y nos vemos el próximo mes con otro webinar. Muchas gracias y buenas noches a todos.